buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Voz y Voto. Volvemos a retomar el ritmo habitual de Voz y Voto, que durante enero fue diferente. Tuvimos entrevistas más largas, más relajadas, y ahora volvemos con la coyuntura política. Se acabaron las vacaciones para los políticos. Y además doy la bienvenida a mi compañero Julián Cañas. Muchas gracias. Fede está de vacaciones, todavía no hemos completado el esquema vacacional. Ah, nos vas a abandonar también. Así que Julián se va a hacer cargo del barco en los próximos programas. Pero bueno, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa especial dedicado a todo lo que sucedió hoy en términos políticos, que fue el mensaje del gobernador en la apertura del año de sesiones legislativas. Es una fecha importante, vamos a analizar eso, vamos a arrancar analizando con nuestros colegas de La Voz en unos segunditos nomás. Pero además, por supuesto, tendremos a dos protagonistas. Van a estar el presidente provisorio de la legislatura, Oscar González, y Marcelo Cosar, presidente del bloque del radicalismo. Y también va a regresar una sección que nos encanta, que es el Bajo Palabra, para cerrar el programa. Infaltable el Bajo Palabra. Infaltable. Vamos a los auspicios y arrancamos con el programa. Auspician este programa. El Consejo Deliberante aprobó la creación del Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Será un espacio consultivo que permitirá la inclusión, la pluralidad de voces y la participación ciudadana. Consejo Deliberante de Córdoba. Les prometíamos recién análisis del mensaje del gobernador, que fue muy fuerte, contundente, y de eso se van a encargar nuestros colegas Mariano Bergero, Virginia Guevara, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Entran formalmente al ciclo 2022 de Voz y Voto, porque bueno, empezamos de nuevo a hacer análisis y demás en este año. Intenso de voz del año, ¿no? Intenso el gobernador. ¿Quieren que arranquemos escuchando un tramo del discurso? Perfecto. Vamos a una primera parte del mensaje del gobernador. Seguimos siendo un país unitario donde el Estado Nacional gobierna fundamentalmente para el AMBA, que tiene privilegios en detrimento del interior profundo de la patria. Estos privilegios se profundizaron en estos últimos años. Fíjense, como ejemplo, en el transporte de pasajeros, el AMBA pasó a concentrar el 83,2% de los subsidios por el boleto urbano. Por eso el boleto cuesta allá, en el AMBA, 18 pesos, mientras en Rosario y en Córdoba cuesta alrededor de 50 pesos, pese a los subsidios que ponemos las provincias y los municipios en estas dos grandes ciudades de la patria. Un boleto Córdoba-La Calera, que es la misma distancia que Plaza de Mayo, La Matanza, cuesta 5 veces y media más que el boleto desde Plaza de Mayo a La Matanza. Córdoba-La Calera cuesta 120 pesos contra 23 pesos que cuesta el boleto desde Plaza de Mayo a La Matanza en el AMBA. Córdoba reclama una ley nacional que reparte equitativamente los subsidios al transporte y acabe con los privilegios del AMBA en ese sentido en relación al interior de la patria. Lo mismo sucede con la energía eléctrica. Mientras en el interior del país cada provincia se hace cargo de la distribución de la misma, es el Estado Nacional quien presta el servicio en el AMBA a través de las empresas Edenor y Edesur. Y esas empresas recibieron 112.000 millones de pesos en subsidio por energía comprada a Camesa y que no pagaron en los últimos tiempos. Mientras en Córdoba la pagamos religiosamente todos los meses. Camesa es la empresa nacional distribuidora de la energía en el país. En cualquier lugar del mundo, comprar sin pagar es subsidio y en Argentina también es. Por eso recibieron 112.000 millones de pesos de subsidio. Córdoba reclama que Edenor y Edesur pasen a jurisdicción
de cada y de provincia de Buenos Aires, como era hasta que asumió el actual gobierno nacional, que había conseguido Córdoba, que pasen allí y pase lo mismo que en el resto del país. Bueno, mencionó el ejemplo de La Matanza el gobernador. No sé si habrá sido casualidad que dio justo ese ejemplo para hablar de ilustrar las distorsiones en el reparto de subsidios en lo que hace al transporte. Y toda esta serie de reclamos que viene... Es la larga serie de reclamos que hemos escuchado ya en la campaña electoral legislativa, tanto en las PASO como en la general. No hubo nuevos reclamos de Schiaretti. Lo que hizo fue enfatizar y reiterar con mucha mayor virulencia y de un modo mucho más meditado y de un modo mucho más apuntado a que el mensaje llegue donde tenía que llegar, los mismos reclamos de siempre. Miren qué rápido que va este año político, que esta mañana Schiaretti mencionó un precio del boleto urbano de la ciudad de Córdoba y la jornada ya cierra con un aumento del precio del boleto. La verdad que un operativo sincronizado, no solo estuvo completamente diseñado y articulado el discurso, sino también las acciones posteriores. Entre otras cosas, Yarlora aumentando el precio del boleto. Sí, 18,9%, casi 60 pesos, 59,35 en un boleto que estuvo articulado el aumento, con esto que decía Virginia recién, junto con las ciudades de Rosario y de Santa Fe. ¿Sí? Todo un mensaje político de reclamo de subsidios. Justamente recién cuando vos comentabas y repasando lo que decía el gobernador, tranquilamente un nuevo eslogan para el gobierno de Córdoba sería Córdoba reclama, porque fue Córdoba reclama, Córdoba reclama, Córdoba reclama. Como decía recién Virginia, calcado prácticamente el discurso respecto de lo que venía planteando en la campaña electoral de las legislativas del año pasado y también aprovechando la tribuna. Hay que recordar que Schiaretti tiene el discurso que tuvo hoy en mañana y el que va a tener el año próximo y ya luego no tendrá más discursos con esta platea, claro, con esta posibilidad de exponerse y en un gobernador que sabemos no es adepto a dar entrevistas y mucho menos, con lo cual estos momentos son muy importantes y de hecho lo ha aprovechado el gobernador para sentar una palabra desde el interior hacia la nación. Claro. Ahora en el recinto estaba también el intendente de Córdoba, quien aplaudió el discurso del gobernador, sí. Este tema de los subsidios, me parece que también una preocupación, sobre todo para el intendente de Córdoba, ¿no? Bien. Sigamos escuchando porque hay partes del discurso de Schiaretti que son todavía más fuertes políticamente. Nuestra Córdoba es una provincia productiva por naturaleza y por eso tal vez es una de las provincias más perjudicadas por esta Argentina unitaria, donde las decisiones se toman desde el AMBA y a favor del AMBA. Nosotros aportamos el 30% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que van a subsidiar la vida de los habitantes del puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Pusimos al Fisco Nacional 240.000 millones de pesos en el año 2021, que es lo que se llevaron. Es de norte, de sur y también lo que se llevaron de más en el subsidio al transporte los habitantes del AMBA. Córdoba reitera el reclamo que se eliminen las retenciones a la exportación. Este impuesto no existe en ningún lugar de nuestra Latinoamérica ni en el mundo. Que se lo haga gradualmente y hasta que desaparezca, que esté a cuenta del impuesto a las ganancias. Y que se eliminen inmediatamente las retenciones que quedan al complejo lácteo, al complejo manicero y al complejo de legumbre. Bueno, Virginia, recién hablaba del tema de la campaña y eso fue prácticamente con los mismos números en la campaña electoral. Pero bueno, es un reclamo mucho más enfático. Está el bloque de legisladores de Schiaretti diciendo que va a presentar el proyecto de ley para la rebaja de ganancias. Y este reclamo se repite con este énfasis en el momento en que el gobierno nacional acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y eso comprende un ajuste que va totalmente a las patadas con la posibilidad de bajar las retenciones agropecuarias, que son uno de los principales ingresos del gobierno nacional. Eso por un lado. Lo otro, claramente hay varios temas sobre los que Schiaretti no habló.
decimos que es un discurso súper estructurado, súper pensado. No habló del convenio con el Fondo Monetario, de la reestructuración de deuda. Tampoco dijo nada sobre temas locales que esperábamos como definiciones sobre la caja de jubilaciones. Sí, lo que sí plantearon luego, no ya en el discurso, pero sí luego varias de las espadas legislativas de Hacemos por Córdoba, es que la posibilidad latente, con cada vez mayor virulencia, de llegar a la caja a la Suprema Corte de Justicia en caso de que se agoten las instancias administrativas de reclamo. Se guarda esa carta el gobernador y también sus principales funcionarios. Ya la venían blandiendo de algún modo ese discurso, y ahora con este recorte que se conoció la semana pasada, en realidad un congelamiento respecto de lo que va a enviar la Nación atado al déficit del 2019, con una inflación en el medio de prácticamente más del 100%, evidentemente han acelerado los tiempos, y lo que hay que decir claramente es que este es el momento de mayor frialdad política en la relación institucional, tanto institucional como personal, de cualquier tipo de funcionario que tenga que ver con el gobierno nacional y la provincia de Córdoba. Estamos en el momento de mayor, sería el momento tensión, crudo del invierno político, claro. que obviamente se esperaba, pero los tiempos se han comenzado a acelerar con los posicionamientos de uno y de otro. Bueno, subsidios, retenciones, vamos a escuchar, si les parece, otro de los ejes que planteó el gobernador hoy, lo escuchamos. Nuestra provincia reclama que la Nación nos pague los 210 millones de dólares que nos debe por incumplimiento de convenios de obras viales firmadas por el anterior gobierno nacional. Porque la firmó el anterior gobierno nacional y no puso prácticamente ni un peso, ni para la circunvalación de Córdoba, ni para la bajada de Altas Cumbres, ni para la variante Costa Azul. Todas esas obras las tuvo que hacer la provincia con recursos propios. Y queremos, tal cual lo firmó y lo admitió el actual gobierno nacional, cuando firmó la deuda, queremos que nos las pague. Y debo decirles a todos los cordobeses que Córdoba va a defender sus derechos. Hemos reclamado por esta deuda y seguiremos reclamando. Córdoba va a defender todos los fondos que nos corresponden, sin hacernos los guapos, sin prepotear, sin gritar, porque guapos son los que con serenidad y templanza saben defender a su gente. Y los cordobeses sabemos defender nuestros derechos y a nuestra gente. Y por eso digo también, los cordobeses no le debemos nada a la Nación. Al contrario, es ella quien nos mete la mano en el bolsillo con la retención a la exportación desde hace más de 15 años y ni nos paga las obras que firmó hace 6 años. Bueno, deuda con la Nación. Mariano, justo introducías el tema de la posible judicialización. Sí. Estamos hablando en este caso de 209 millones de dólares que plantea el gobierno de la provincia de Córdoba, un reclamo que ya lo había hecho el legislador nacional Carlos Gutiérrez cuando fue el momento del rechazo del debate del presupuesto por parte del interbloque Córdoba Federal, donde están los diputados de Schiaretti. Estamos hablando de convenios que se firmaron con el gobierno de Mauricio Macri y que hay un compromiso, también dice la provincia, firmado por estas autoridades del nuevo gobierno a partir del 2019 de Alberto Fernández, de pagar esa deuda, pero todavía no ha llegado un solo peso, pese a que Schiaretti habla de dólares. Claramente está tratando de congelar y administrar ese dinero con la devaluación. Porque se sabía, y el reclamo de la deuda viene de hace varios años, pero es la primera vez que hablan más de 200 millones de dólares. Y lo que pasa es que las cifras también se van actualizando, claro, por redeterminaciones, cambian los costos totalmente. Uno de los factores que se nota mucho en este discurso es que está hecho para ser escuchado fuera de Córdoba. Claramente el gobernador tomó la agenda que tenía que plantear en la legislatura, pero lo hizo del modo que él imagina
que tienen que escuchar, hablándole a los cordobeses, el resto de los argentinos. Claramente, ahí sí, en este discurso vemos un intento de instalación con un discurso duro, el tema de la defensa del campo y de tomar para sí y de transformarse en la principal voz de representación del sector agropecuario está cada vez más claro y sin duda ese es uno de los ejes de la construcción política de Schiaretti. Veamos el bloque siguiente, que es tal vez el más duro en su mensaje al kirchnerismo puro. Vamos con eso. Y quiero también dejar en claro que los que somos progresistas de verdad y defendemos la necesidad de la justicia social desde el inicio de nuestras vidas, los que peleamos en serio contra la dictadura y le vimos la cara a la muerte, muchas veces por eso, los que recibimos tiros en nuestro cuerpo por defender la libertad y la democracia, los que fuimos perseguidos o encarcelados, sabemos que gobernar recitando consignas pseudo progresistas, mientras se degradan las instituciones y se profundiza la decadencia y la pobreza en el país, demuestra en realidad una actitud feudal y autoritaria que nada tiene que ver con el progresismo que recitan estos que se dicen progresistas. Esta es la realidad. Bueno, duro, ¿eh? Degradación institucional, gobierno autoritario y pseudo progresista, un disparo al corazón del kirchnerismo. ¿Se vuelve de esto? Digo, en política siempre se vuelve de todo, pero hacía mucho que no se escuchaba. Y recién con lo que decías en el anterior tape, Virginia, también hay que sumarle que el discurso duro de Schiaretti, pero también en absoluta soledad en el marco de los gobernadores del peronismo hoy en la Argentina. Está claro, todavía falta largo trecho para el 2023, pero este posicionamiento o intento de posicionamiento fronteras afuera de Córdoba de Schiaretti lo encuentra en absoluta soledad. Hoy no hay un solo gobernador del peronismo que se digne a hablar ni siquiera en los términos, pero ni siquiera cerca de los términos en los cuales habló Schiaretti. Es más, hasta algunos opositores, digo, de Juntos por el Cambio, no son tan duros como fue hoy el gobernador Schiaretti con el gobierno nacional, apuntándole a un tema muy sensible, por ejemplo, como veíamos en este tape, el de los derechos humanos. Lazos totalmente cortados con la nación y obviamente esto va a traer algún tipo de implicancia política y para la gestión. Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Y lo que se pregunta todo el mundo, tanto la oposición como los propios funcionarios provinciales, que es el modo en que el gobierno nacional va a responder a este mensaje, cuáles van a ser las vías. Hay mucho temor por la llegada de fondos. Todos los gobernadores están preocupados porque muy posiblemente el impacto directo de la reducción del déficit fiscal acordado con el FMI puede tener que ver con partidas que afectan a las provincias. Esta es una de las vías de preocupación para la provincia. También es cierto que esta característica de Schiaretti, que no solo tiene muy poca relación con la nación, sino también tiene muy poca relación a la luz pública, formal, oficial con el resto de los gobernadores. Se esperaba una relación con Omar Perotti, que nunca se concretó. Con el resto de los gobernadores lo tratan de así, en privado, de un pusilánime a Perotti por el acuerdo político que tiene con Alberto Fernández y bueno, por eso, son justamente esas características del comportamiento político de Schiaretti lo que hace que todo el mundo se pregunte si realmente le está hablando al peronismo o le está hablando a otros sectores políticos. Esa es la gran duda que hay tanto en Córdoba como a nivel nacional. Bueno, me parece que por ahí viene la mano porque Schiaretti, hay que recordar que en el discurso de la noche del 14 de noviembre, allí planteó que desde Córdoba iba a lanzar una opción federal a nivel nacional. Hasta ahora no lo ha lanzado, pero me parece que este discurso va en ese... Exactamente. Y no es casual, agrego esto y que tiene que ver con la oposición, no es casual que en la reunión que estuvo Horacio Rodríguez Larreta el domingo en Córdoba, en su visita, su primera del año, trató de aventar cualquier fantasma a los dirigentes locales de algún entendimiento con Schiaretti. Pero
las dudas persisten. Y sobre todo las dudas persisten de parte, por ejemplo, de un socio de Horacio Rodríguez Larreta, como es el senador Luis Juez, que tiene ambiciones para el 2023 en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Van a seguir, de acá en más tenemos programas todo el año para seguir escuchándolos y escuchando sus análisis. Así que muchas gracias a ambos. Y vamos a seguir hablando de este tema. Mucho. Ahora nos vamos a un pequeño corte y después más Voz y Voto.